Ya. Hoy vamos a hacer entonces la práctica uno. No sin antes recordarles, o creo que sí nos voy a decir, cómo va a ser la evaluación. La evaluación, el puntaje máximo son las prácticas, que esperemos llegar a por lo menos 10, ¿no? Aunque en el anterior semestre hemos llegado a 8, creo, o 7, pero hace 12 meses hemos llegado a 12 prácticas, entonces por lo menos al promedio llegaremos hoy este semestre. Prácticas 40 puntos, entonces no se descuiden sus prácticas, jóvenes. Hoy día vamos a realizar, os voy a explicar cómo va a ser la práctica 1 y tienen que presentar hasta el día viernes antes de empezar la otra clase. Y el viernes les dejo otra práctica y cada clase les voy a dejar prácticas. Entonces, 40 puntos prácticas. Voy a subir las prácticas a la plataforma Moodle de la universidad. ¿Ya? Cuando subo una práctica, subo hasta cuándo y a la fecha límite. Y esta fecha límite no se puede ampliar, entonces los que no presenten las prácticas hasta su fecha límite perdieron alguna práctica, jóvenes. Entonces, son 40 puntos. Generalmente haciendo solo las prácticas y un buen parcial ya aprueban la asignatura. El examen fin, bueno, vayamos por partes. Son 3 parciales, que sería 30 puntos, igual, ¿no? Se elimina uno, entonces sería 70. Y un examen final, que va a ser 30 puntos también. El examen final generalmente es el análisis forense, algún caso, ¿no? Les doy algún caso específico. Hay diferentes casos para analizar en el ámbito de la informática forense. Les doy algún caso y generalmente es un poco pesado, ¿no? Entonces, muchos les doy por puntos, digamos, el examen final. Primer punto, segundo punto, o sea, les doy un caso, les doy un archivo y ustedes tienen que analizar el archivo. Y según el análisis de este archivo, tienen que responder, ¿no? Viendo, analizando, responden. Entonces, la mayoría de los que han hecho sus prácticas llegan 40, la mayoría antes del final, la mayoría aprueba, ¿no? Entran con 52, 53, pero aquel que no, a veces está sufriendo haciéndola el examen final, porque incluso ya son más de investigación, no, los puntos 6, 7, 8 que deben responder, ya no les explico en clase, tienen que ser de investigación. Y muchas veces incluso están en exámenes finales, ¿no? Entonces, ustedes solitos hacen que se apriete su tiempo, ¿no? Al final del semestre. Entonces, traten de hacer, les repito nuevamente, a las prácticas. Traten de hacer siempre las prácticas. No hay ampliación de la fecha límite que subo de cada práctica. Hoy día voy a subir ya la práctica 1. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta el día viernes a las 8. Viernes a las 8 de la mañana. Quienes no subieron, ni modo, ya perdieron. Tienen esta noche, mañana, pasado, pasar en la noche. ¿Ya? Entonces empecemos a hacer la primera práctica. Les había dicho que generalmente cuando hay algún delito informático o algún supuesto delito informático, eh, lo que nosotros debemos hacer es analizar esa información, la información digital, la que almacenaba algún dispositivo informático. En este caso, generalmente, ¿dónde se almacena la información? ¿Dónde se almacena la información? Lo más común es en un disco duro en la actualidad, ¿no? En un disco duro, en un pendrive, o se está poniendo también de moda almacenar la información en la nube.
¿No es cierto? ¿Sí o no? Casi todos también ya están empezando a guardar su información en la nube. Nosotros nos vamos a centrar en estos dos casos. Más, que son casi lo mismo, ¿no? Obviamente el formato de cómo se almacena la información en ambos dispositivos es diferente, pero al final, ¿qué se almacena? Información binaria, ¿no? Ceros y unos. Entonces, cuando nosotros tenemos que analizar algún dispositivo, alguna evidencia, pensamos y decimos que tenemos que investigar dónde se almacena la información que está almacenando algún dispositivo, ¿verdad? En este caso, si fuera una computadora, tendríamos que sacar o obtener su disco duro. Ahí se almacena la información en una computadora, en un disco duro, ¿verdad? Ya. Entonces, una primera regla en la informática forense es, como les había dicho en la anterior clase, el dispositivo original se debe mantener intacto, no debemos tocar, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo vamos a analizar esa información? Del dispositivo hay que sacar una copia. Una copia se llama bit a bit. Es decir, va a ser una copia idéntica al dispositivo físico. En cuanto a lo que almacena su información, ¿no? Hay que sacar una copia. Idéntica, bit a bit se llama cuando es una copia de toda la información que tiene este dispositivo, la copia va a ser idéntica. Esta copia va a ser obviamente un archivo. Y este archivo es el que hay que analizar. Aquí podemos armar, desarmar, hacer lo que queramos, ¿no? En la copia incluso no se saca simplemente a veces una copia, ¿no? Se saca hasta 2 copias o 3, etcétera. Eso ya depende de quiénes van a hacer la investigación. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día entonces es hacer eso, a sacar una copia. En la práctica de hoy vamos a sacar una copia de un pen drive. En un pendrive, que sería el mismo procedimiento de un disco duro. No lo hacemos la práctica de un disco duro porque vamos a usar un pendrive de 4 gigabytes. Hay de 8, de 16, etc. ¿no? Estamos hablando de gigabytes. Actualmente los discos duros ¿de cuántos son? Ya de teras, ¿no? Terabytes. Entonces, tanto yo como ustedes en su práctica tardarían mucho. Entonces, sobre todo por el tiempo y además porque en terabytes, a la hora de generar una copia, necesitamos también un archivo en terabytes. Entonces, a veces no tenemos los recursos, ¿no? Por eso es que hacemos simplemente esa práctica con un pendrive. Pero no se olviden que el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Entonces, necesitamos alguna herramienta. La copia de un pendrive, en este caso, la vamos a sacar con el Kali Linux, o cualquier versión de Ubuntu también da. Tienen esos comandos. Entonces, vamos a usar Kali Linux. Si ustedes no tienen Kali, aunque tienen, ¿no? En el anterior semestre les preguntaba a los alumnos, ¿en qué materias han manejado Kali Linux? Me decían en redes, en seguridad de redes, en sistemas operativos, en servidores, en auditoría de sistemas. Yo pensaba que nunca habían visto el Kali Linux cuando tantas materias habían visto. Y eso es muy bueno. Entonces, todos ya tienen el Kali Linux. Y lo que vamos a hacer es trabajar en esta primera práctica. Vamos a trabajar entonces con Kali Linux. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar de un pendrive su copia. ¿Ya? Vamos a sacar su copia.
Y este archivito es el que nos interesa, lo que nos interesa ver en la primera práctica, cómo con Kali Linux se puede sacar la copia de un pendrive en este caso, que también en la vida real se puede dar, ¿no? A la hora de buscar, de analizar, de buscar información sobre un delito informático, puede ser que la evidencia esté en un pendrive. Entonces, repito nuevamente, aunque sea un pendrive, no deben tocar el pendrive. Que deben hacer, sacar la copia y poner a buen recaudo el pendrive. Siempre ese proceso con algún agente o personal del Ministerio Público o de algún notario de fe pública. No es más, nosotros nunca tenemos que guardar, ya sea un disco duro o un pendrive, nosotros no debemos guardar ese dispositivo. Hay instancias que deben realizarlo. Lo que nosotros debemos hacer es sacar la copia. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que lo que vamos a hacer en esta primera práctica. Vamos a tratar de borrar, entonces lo vamos a hacer. Objetivo, sacar la copia de un dispositivo de almacenamiento. ¿Con qué fin? De analizar la copia, no el dispositivo de almacenamiento físico, ¿no? Entonces nuevamente voy a dibujar aquí nuestro disco duro físico, o pendrive en este caso, o flash como le conocemos, y vamos a sacar una copia. La copia va a ser obviamente un archivo que le vamos a llamar, digamos, copia o pendrive 1, digamos. 1 punto, lo podemos poner una extensión o depende de nosotros. Ya. Lo más importante a la hora de sacar la copia es, como les había dicho, el pendrive en algún momento tiene que estar ya resguardado, ¿no es cierto? Y en la copia lo armamos, desarmamos lo que queramos en esa copia. Pero puede haber en un momento en que digan alguien, ¿no? Como les había dicho, esto es la investigación siempre se hace para un proceso legal, para un juicio en este caso. Y en un juicio siempre hay dos partes, eso no se olviden, ¿verdad? Ya sea el acusador o el acusado. Entonces, si nosotros somos los acusadores y decimos en el pendrive, en este archivo, nosotros decimos, vamos a presentar nuestro informe y decimos, se ha encontrado tal evidencia. Y el acusado, en este caso su abogado, podrá decir, ¿cómo sabemos nosotros que este archivo es realmente copia original del dispositivo físico? Tienen todo el derecho, ¿no? De preguntar, ¿cómo sabemos que esta copia no ha sido manipulada? ¿No es cierto? Es decir, que alguien haya metido algunos archivos que le impliquen mal o que evidencien que el acusado es culpable, ¿no es cierto? ¿Cómo la defensa puede decir, no, ustedes no había esos archivos? Mi cliente dice que no había esos archivos en ese pendrive. Entonces tiene que haber un mecanismo de que digan que este archivo es copia idéntica del dispositivo físico. Copia idéntica, o como se conoce en el área bit a bit. Entonces, ¿qué certifica que ambos dispositivos o a la información que está en ambos archivos o dispositivos es prácticamente lo mismo? Las famosas funciones hash. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco, aunque han debido ver en tantas materias, ¿no? Las funciones hash. ¿En qué materia supongo que han visto esto? Han debido ver por lo menos, criptografía, en seguridad de redes, han debido ver, ¿no? Y en auditoría han debido ver. Bien, por eso es que ahora solo vamos a hacer un, pequeño, 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 un, pequeño,
Resumen de estas funciones. Si tengo algún documento plano, digamos, hola Juan, puedo sacar un famoso checksum o checksum o una valor, un resumen, ¿no? Esto en inglés sería una función resumen, es decir, de algún texto, no solo un texto, puede ser un texto, como ahora estamos viendo hola Juan, puede ser de un archivo o puede ser de un dispositivo. Entonces, de cualquiera de estos, mediante un checksum o una función hash, se obtiene un código hash. Este código hash es único. Veces de 4, tía. Ese código hash es Sí, está único. bien. No, 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 tenía. Ese código hash es único. Entonces, para eso sirven las funciones hash. Bueno, en este caso, en la informática forense, ¿no? Luego se le da también otras varias utilidades. También se usa mucho en las firmas digitales, ¿no? Ya, pero a nosotros lo que nos interesa es para, gracias a las funciones hash, podemos certificar que una copia es idéntica, un archivo copia es idéntico al dispositivo original. Entonces, lo que se hace generalmente es que del pendrive se saca su código hash, suponiendo, ¿no?, que sea 1732. Una vez sacada la copia, se saca su código hash y tiene que salir lo mismo, 1732. Si el código hash es igual de el dispositivo físico y del archivo copia, quiere decir que ambos son iguales, porque basta que cambiemos algo en la copia, ya no va a ser el mismo código. Un punto que lo borremos ya va a cambiar. Entonces, se dice que esta es una propiedad de la función hash, ¿no? Cuando dos archivos o cuando dos o archivos, en este caso dispositivos, son iguales, tienen que tener el mismo código hash. Si no son el mismo código hash, es que no son idénticos. Entonces, para eso nos sirven las funciones hash. Ya hay varias funciones hash. Uno de los primeros que apareció, no estoy muy seguro, pero es el que más antiguamente se utilizaba, es el MD5. Luego apareció el SHA-1, luego el SHA-2, etcétera, ¿no? Luego varios. Esto de funciones hash vamos a tocar, va a haber siempre también, vamos a tratar de mezclar un poco clases prácticas con clases teóricas, ¿no? En alguna clase teórica vamos a volver a hablar de funciones hash. Entonces, vamos a detenernos un poquito nuevamente en las funciones hash y vamos a comprobar, ¿no? ¿Cuál será el código hash de Juan, digamos? Entonces, en Internet podemos encontrar varias herramientas, digamos, fíjense, MD5 online, o varias otras herramientas en línea que nos permiten generar un código hash. Entonces MD5, y dicen, no, a ver, pondremos aquí entonces Juan. Y aquí está el código, fíjense, aunque sea chiquito, ese es el código hash, 92 y termina en 57, ¿no? 92, bla, 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 57. Ese es su código hash. Si lo pongo en minúscula, a ver, lo cambiaremos en minúscula.
Fíjense que ha cambiado. Ya sería A9, bla, 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 termina en 38. Entonces, este código hash, ningún otro texto, archivo, ninguna otra palabra va a generar este mismo código hash. Y lo mismo, ¿no? Este otro Juan con minúscula, ningún otro texto, código, archivo, dispositivo va a generar el mismo. Por eso dice que el código hash es como una huella digital, ¿no? Es único. Dicen que la huella digital de una persona es única en el mundo. No puede repetirse, no puede haber dos personas con esa misma huella digital. Lo mismo, el código hash, este código que ha generado es único para esta palabra Juan. Ningún otro código, ninguna otra frase, texto, lo que sea, va a generar el mismo código hash. ¿Ya? Entonces, por eso nos sirve para saber que este archivo, este dispositivo físico, vamos a sacar su código hash y luego le vamos a sacar una copia. De la copia vamos a sacar su código hash y tiene que ser idéntico. Eso certifica que el archivo copia es copia fiel del dispositivo físico. Y obviamente este código aquí, este código debe estar registrado, les había dicho, ¿no? En la anterior clase, que a la hora de hacer, a la hora de obtener, a la hora de recolectar una evidencia, no lo debemos hacer solos, sino debe haber un encargado de alguna entidad jurídica y él debe anotar, ¿no? El dispositivo pendrive marca tantos, ahora tantos, se recogió conjuntamente, el perito informático tantos. Una vez obtenido el dispositivo, se procedió a obtener el código hash del mismo, el mismo que es, y se anota, ¿no? 1732. Y el encargado del área jurídica, bueno, el personero del área jurídica guardará esto. Y sobre todo aquí está su huella digital. Cualquier cambio que hagan incluso aquí, ya no va a generar el mismo código. Eso quiere decir que hasta esto se ha manipulado. Entonces eso tiene que estar bien protegido, ¿no? Que nadie hurgue. De manera que en algún momento puede decir, ¿no? En un juicio, el del otro lado, a ver, comprobaremos que este dispositivo no se ha tocado. Ya, entonces tienen todo el derecho de generar otra vez en este dispositivo el código hash y si no es el que estaba en el acta del levantamiento de la evidencia digital, quiere decir que han manipulado, pues entonces esta evidencia se vuelve ya, se desecha en un proceso legal. Ya, entonces esto que estoy hablando cada vez vamos a volver a repetir, ¿no? Bueno, es la base, la esencia de nuestra tarea. Entonces hagamos eso. Hagamos eso y este procedimiento que ya lo he repetido varias veces y el por qué, para qué, etcétera. Nuevamente, entonces otra vez, primer paso, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Cargar Linux. Cargar Kali Linux en este caso. Pues aquí ya está de mí, si se fijan, ¿dónde está? Aquí está mi Kali Linux. Está pesadito, van a disculpar. Ya, aquí está mi Kali Linux. Estoy trabajando en una máquina virtual. Ya está, primer paso, cargar Kali Linux. Segundo paso, ya sería el conectar el drive, el pendrive. Conectar el pendrive, entonces lo voy a hacer en este momento. Y me va a preguntar, ¿no? Me va a preguntar, ¿queremos abrirlo en la máquina física o en la máquina virtual? Lo voy a poner en la máquina virtual. ¿En cuál máquina virtual? Kali. Ya está.
Ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya hemos conectado el pendrive. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar el famoso fdisk-l. Este es un comando que nos permite ver información de los dispositivos conectados. Esto ya, ustedes están capísimos en esto, ¿no? Linuxeros. Yo más bien estoy recordando todavía. Entonces hacemos eso. Obviamente esto en la modo terminal, ¿no? Aquí está. Y hago eso. Voy a cargar y hago fdisk /-l. Y aquí está. Nos sale toda la información de... Un ratito, perdón, disculpas. Es que tengo que cambiar el mouse por el lápiz óptico y eso me genera un poco de tardanza, demora. Ya. Nos sale información de todo el disco duro. Dice, que en nuestro dispositivo, en nuestro Linux, está conectado saben que la unidad A significa el disco duro, que podríamos decir que está particionado en disco duro 1, disco duro 2 y disco duro 5. Todo lo que es A tiene que ver con disco duro. Luego viene y dice que tenemos un SDB que se ha montado en la carpeta o en el directorio dev, que es de 4 gigabytes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos interesa. Nos interesa esto, saber dónde está nuestro flash. ¿Ya? Entonces voy a sacar, nuevamente repito aquí, entonces volvemos y decimos que, ya, entonces con fdisk/l tenemos los dispositivos conectados. En este caso, en directorio dev, ¿en dónde era? En SDB se ha conectado se ha montado nuestro SDB. Ahí se ha montado nuestro flash. Ahí está el pen drive. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les decía hace rato, de nuestro archivo, de nuestro dispositivo físico, vamos a sacar una copia. Ya. Y antes de sacar la copia, vamos a saber su código hash. ¿Cómo podemos obtener el código hash? Podemos obtener con la herramienta MD5, que es uno de los más usados y antiguo, aunque ya no se utiliza mucho más adelante. Bueno, que ya se ha logrado romper eso, ¿no? Pero también podemos usar el SHA-1. Vamos a usar el SHA-1. Con el SHA-1, sum viene de la palabra summary, ¿no? O que significa resumen. Es un código resumen, ¿no? Entonces, el resumen, mediante el algoritmo SHA-1, de dev/sdb. Y enter. Va a tardar un poquito, no un poquito, tal vez mucho, ¿no? Pero vamos a esperar, ni modo. Y nos va a dar su código hash. Un código que en la vida real ese código hay que anotarlo, ¿no? Hay que anotarlo, el notario de fe pública o el agente del Ministerio Público, a quien corresponda, él anotará ese código que dice que ese es el dispositivo original. Si se cambia algo,
ya no nos va a dar el código hash original, que es decir, que se ha manipulado la evidencia y ya no sirve para un juicio. Volviendo al Linux, hagamos eso. SHA-1, zoom, y en la carpeta dev, en sdb. Y ahí ya va a generar, lo que estamos haciendo, repito nuevamente, simplemente en este momento generar el código hash del pen drive. Y hasta mientras, a ver, vamos a ver quiénes siguen en lista hasta que genere, o quiénes se han ido a tomar su tecito. Flores Leticia, ¿estás ahí? Ahí está. Beltrán Talía, ¿estás ahí? No Aquí, es. ingeniero. Ah, ya, vamos a poner una Xita, vamos a ver quién se van a tomar tecito. Al revés, en todo caso, no, el que no respondió. Carlos Wilber, ¿estás ahí? Presente, Inge. Ahí no te. Choque Álvaro, ¿estás ahí? No está Choque Álvaro. Colque Inge no me ha Marvin. llamado. Presente, Inge. Colque Marvin. Ah, Choque Álvaro. Coronado Noemí, ¿estás ahí? Presente, Inge. Ay, pero parecería que está durmiendo, señorita. Inge no me ha llamado. Lista. Pero no estabas, pues. Ah, pero ahora estoy sí, retrasadito el llegar. Por esta vez. Ya, gracias, Inge. Ya. Amigo alguien que ¿Quién es su apellido? Inge, presente, yo también. Ay, a ver, Flores pucha, Tamar. no voy a hacer eso. A ver, ¿quién es? Porque estoy de buen humor nomás. Flores Tamar. creo que ya no sigue. Ah, De la anterior, pues. Ah, para el siguiente más respondré presente. ¿Y a quiénes más no estaban hoy día? A ver, voy a llamar Choque Deri, ¿está? aquí, Inge. Choque Deri. Sí, ahorita hacerte entrar. Ya, a ver, nomás porque, a ver, sigue ejecutando. Real Madrid. Sí, sigue ejecutando, va a tardar, por eso es que no hacemos en disco duro. Ya, después, Estrada, Erika, no está. Después, ¿quiénes faltan? Lea Armenclen, no está. Todos los demás estaban presentes. Solo no está Erika Estrada y Lea Armenclen. Todos los demás están presentes. Ah, pero seguíamos viendo, ¿no? ¿Quiénes se han ido a tomar tecito? Inge, disculpe, yo no Inge. estoy en su lista. ¿Quién es? Noemí Chuya. Pero es de la lista original del sistema. Va a disculpar, Inge, pero yo tampoco estoy en el sistema, en la lista, perdón. Por He eso. programado en el sistema. Obvio, les voy a anotar yo ahorita, pero tienen que regularizar. Esto es sacado del sistema de la universidad. ¿Por qué no están? No sé, Inge, yo he programado el sistema, ya programamos, pero no sé por qué no aparece. Chuya Noemí, ¿quién más? Gárate, Ricaldi, Marcelo. Gárate, Ricaldi, Marcelo. Gárate, Ricaldi, Marcelo. Sí. Ya, pero por eso esta lista es de la universidad. Fíjense, o tal vez recién actualizado, ¿no? Yo he sacado la anterior semana esto. Sí, yo recién he programado, Ah, recién esta bueno. semana. Por eso debe ser. A Sí. ver, vamos a ver si ya ha generado o no ha generado. Ya ve, Ingeniero, yo tampoco estoy en la lista y he programado también la materia. ¿Cuál es su nombre? Bejarano Mamani Rodrigo. Ya. Les voy a poner en la lista, ¿no? Pero revisen. Bejarano. Mamani Rodrigo. Rodrigo. Ya. ¿Nadie más? ¿Cuántos son, pues? Uy, harto. A ver, ya habrá hecho, no habrá hecho nada, ya ve. Por eso no hacemos en discos duros, imagínense, 4 gigas, ¿en qué tiempo va? Y ni siquiera todavía estamos haciendo la copia. Estamos generando todavía el código hash. El código hash está
Tarda mucho, ¿no? A veces ustedes tienen, es un disco, es una memoria de 4 gigas. A veces en las prácticas que hacen en anteriores semestres, siempre los alumnos... Ahí está, ya genera. Perdón. Entonces se debe copiar, ¿no? Esto. Podemos copiar. Me voy a copiar en... ¿Dónde? Vamos a seleccionar. Este es el código hash entonces de este pendrive. Si hacemos alguna modificación al pendrive, quiere decir que se ha modificado, ¿no? Perdón, estoy aquí buscando, queriéndome acordar de algún editor de texto. Obvio, este código debe ir, ¿no? En el acta del levantamiento de la evidencia. Listo. Este es el hash del dispositivo físico. Ahora vamos a hacer la copia. Entonces, como ya hemos obtenido del dispositivo físico su código hash, que ya lo hemos anotado en el acta, procedemos a realizar la copia. ¿Con qué comando? dd. If archivo de entrada, input file, y luego of output file. No tomen apuntes, jóvenes. Uno, estoy grabando la clase, y dos, lo que estoy haciendo, voy a subir una especie de guía, ¿no? Que lo único que tienen que hacer ustedes es seguir el procedimiento nada más. Y las clases siempre son para complementar un poquito más, ¿no? Entonces, con este comando vamos a hacer lo siguiente. De copiar, ¿no? Vamos a sacar una copia. Entonces vamos a sacar aquí una copia. Hasta yo me olvido, ¿no? Sino if, entrada de archivo de entrada. ¿Cuál va a ser nuestro archivo de entrada? El dispositivo físico. Dev. Y vamos a poner sdb. ¿Cuál va a ser el archivo de salida? Y aquí tenemos que ponerle un nombre a nuestro archivo. Es decir, a la copia que se va a generar, el archivo, ¿qué nombre le daríamos? Digamos, le pondremos copia. Copia, ¿y dónde lo vamos a poner, no? Vamos a ver eso en el, que esté en el escritorio. Desktop. Copia. Si queremos le ponemos una extensión, ¿no? Cop, digamos. O a veces, generalmente, las extensiones de las copias tienen, generalmente, por otras herramientas que ya vamos a usar más adelante, a veces tienen la extensión 001. Porque luego viene, si es muy grande el archivo, el 002, 003, etcétera, ¿no? Pero le vamos a poner nosotros simplemente 001. Ahorita lo estamos haciendo directamente con el Linux, con el sistema operativo, ni siquiera con el Kali. En cualquier sistema Ubuntu hay esta herramienta del DD, del SHA-1, etcétera. Pero más adelante, en la siguiente, en la práctica 2, ya vamos a hacer con un software especializado para esto. Ya vamos a ver hartas herramientas jóvenes. Como os he dicho, hartas prácticas vamos a hacer. Entonces, eso le tenemos que decir dónde va a estar nuestro archivo. Entonces, vamos a decir, el archivo de salida va a ser igual a desktop. Si me estoy equivocando en algo, vamos a tener que ver pues, la guía que les voy a dar. Copia. .001. Y aquí ya tendría que hacer la copia, aunque creo que nos falta algún comandito por aquí, algo. Veremos mejor para no tardar la famosa guía. Unidad F, Universidad 2021, Forense, prácticas con Linux.
Entonces, lo que estoy haciendo, aquí está, recién estoy abriendo, habla, ¿no? De los comandos que tienen que saber, lo que tienen que hacer, todo lo que estamos haciendo, o lo que hemos hecho. Después dice, aquí está. Fíjense, está lo mismo, ¿no? DD, simplemente me faltaba root, del directorio raíz, el escritorio y copia DD. Y yo estoy poniendo copia 01. No importa, algunas herramientas lo hacen con DD, otras herramientas lo hacen con 001. Entonces aquí que nos falta es simplemente esto, ¿no? Directorio raíz, escritorio y le pondremos nomás copia en formato DD. Pero como ya hay uno, por si acaso, copia 2 le pondremos punto .dd. Y listo, con este simple comando le estoy diciendo que saque una copia del pendrive a un archivo que se va a llamar copia 2, que va a estar en el escritorio. A ver, antes de hacer, fijémonos que no hay nada en el escritorio. Ok. Incómodo está esto. Ya. Fíjense que en el escritorio no hay nada. Aquí va a tener que aparecer porque eso le estamos diciendo, ¿no? Ya. Ay, no se puede abrir, dice DD. No hay el archivo o... que me estoy equivocando. A ver, revisemos el chanchullo. Inge, Dígame. creo que es porque escritorio lo está poniendo en inglés. Podría ser eso. Veremos, ¿no? Por si acaso todo. A ver. Un poco lento está mi máquina. A ver, veremos. El S que hay. Cierto, puede ser. Está en escritorio. Entonces le pondremos aquí escritorio. Aunque no tenía problemas. A ver ahora. Sí, gracias. ¿Cuál es su nombre? Más 100. No, mentira. Pero igual, ¿cuál es su nombre? Wilber Carlo, Inge. Ya. Muchas gracias, Wilber. Y ahora otra vez voy a tener que ver hasta que esté haciendo la copia. ¿Quién se han ido a tomar su tecito? ¿Dónde estábamos? O mientras, ahora va a tardar más porque está haciendo la copia. Mientras tanto, a ver, ¿qué será que a veces me gusta molestar a los fichas, no? Perdón por llamarlos así, si no me acuerdo yo de colegio o en el cuartel cuando estaba, a los que más molestan los instructores les llaman fichas, ¿no? Los que hemos ido al cuartel o los que han ido al PRESPON. Yo también tengo mis fichas pues, en este grupo. Hartos, a todos casi les conozco, me alegra mucho, bastante. Algunos cuantitos no les conozco. Bueno, voy a poner a conversar porque está realizando, ¿no? Su tarea el Linux. A ver, mi primera ficha. Marín, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Ay, nomás, Inge, todo tranquilo. Vamos a ir al otro frente. Al frente de Marín. ¿Dónde está Miguel, Mamán y Inclán? Dije aquí. Dije acá nomás. ¿O un debate armamos? No, sí, todo tranqui. ¿Todo bien? Y a ver, otro que conozco quién es. Pues, a todos les conozco casi. O de vista por lo menos. ¿Quién sería vosotros ficha? El Julio. Julio. ¿Qué es de esa vida? Aquí nomás, Inge, Anoche a tomar tu en tecito. el hospital, ¿Dónde? en el hospital, Si esta mañana te he visto. pero me pedí permiso, estoy haciendo mi práctica laboral. Yo pensé que te ha pasado algo, ya me estaba asustando.
Nice. ¿En qué hospital estás, pues? En el Bracamonte. ¿Así? ¿Qué haces? De todo un poco. 3 meses, ¿no? A la práctica. A ver, Le están enseñando a vacunar Sí. Inge, para la campaña. está bien, está bien. Ojalá alcance vacunas, pero. Ojalá. A ver, otro ficha. O ficha. Ficha no tiene, es un término masculino y femenino, ¿no? O ficho sería para hombres y ficha para mujeres. ¿Qué opinan, jóvenes? Ustedes te dije, tonteras habla, deben estar diciendo, ¿no? No, Inge, está bien, ¿Dónde está está? bien. ¿Quiénes más estamos aquí? Grover. Pero Grover se ha ido a tomar su tecito. ¿Estás ahí, Grover? Sí, tecito, vamos a poner aquí. Ya. Después Rosa, también se ha ido a tomar su tecito. Vamos a ver si ha ido a tomar o no. Rosa, ¿estás ahí? Inge presente. No se ha ido a tomar su tecito. ¿Qué es que? Inge del Grover su audífono, bueno, su micrófono no da. Ah, sí, pues cada rato. Chat, no se oye. Sí. Sí. Ya, después, a ver, a sus compadres vamos a hablar primero. Grover, Rosa, Noemí, ¿dónde está la comadre? Veremos. Noemí, ¿estás ahí o te has ido también? No, todavía no he tomado tecito, Inge. Ah, sí, yo también estoy ya de hambre. Más te acaba. A ver, ya copiado, veremos, a ver. Ah, ya copiado. Yo sigo charlando. Ya copiado. Veamos, a ver, entonces en el escritorio. Y ahí debe estar. Se ha sobrepuesto, creo. Está copia 2.dd, ¿verdad? Obviamente no vamos a poder abrir nada con ningún archivo, pero sí podemos verificar que sea su código hash. Es su código hash. Entonces también, ¿no? Con SHA-1, pero esta vez está en el directorio raíz, en escritorio, en inglés. Escritorio dev, ya no es dev, es copia 2.dd. Y tendría que salir lo mismo. Veamos entonces, sigamos charlando hasta que saque su código. Está rapidito. Y comparemos. Copio, y si no sería lo mismo, quiere decir que algo va a pasar. Tarea. Cuando yo no puedo algo, tarea les digo a los alumnos. Veamos y... Ha cambiado, Inge. no es el mismo, ¿no? Físico. No es el mismo. Ahí está. He hecho copiar, pegar. Entonces, hasta ahí, jóvenes, nuestra primera práctica. Fácil, ¿no es cierto? Y es el mismo procedimiento para el disco duro. Es lo primero que se debe hacer a la hora de analizar un dispositivo, sacar su copia, sacar los códigos hash para de esa manera ver que el dispositivo original no se está tocando y también la copia, demostrar que es una copia bit a bit del dispositivo original. Entonces, el procedimiento que yo he hecho, tienen que hacerlo igual ustedes, simplemente le sacan capturas de pantalla al proceso en un documento Word, un poquito explicando, ¿no? Traten de explicarlo en sus términos, lo que hagan, lo que hayan entendido, ¿ya? Porque a veces, reviso las prácticas, está su nombre, las capturas y listo, así envían. Y luego se quejan por qué tienen menos nota. No, ver, jóvenes, o sea, es diferente, es decir que es cualquier práctica, pero obvio no le pongo 0, pero generalmente por cada práctica califico 10. Y a veces ni su nombre colocan, jóvenes, obviamente, y sé de quién es porque van a subir a la plataforma, ¿no? Pero ahí están las capturas de imagen pegadas en el Word y enviadas, y no le voy a poner a eso nota 10, ¿no, jóvenes?
Y hay otros que bonito, con su... Tampoco quiero carátulas con imágenes, nada, ¿no? Pero un poco más de formalidad, ¿no? Su nombre, la fecha, la práctica número tantos, explicado cada imagen. Traten de explicar cada imagen que están poniendo, qué proceso están realizando, etcétera. Y lo envían. Eso sí es un 10. Entonces, cuando ya vean sus notas, cuando suban sus notas, van a ver notas de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, así. Porque ya se imaginarán, ¿no? Ustedes mismos cómo han enviado su práctica. O a veces pensarán, ¿no? Ah, el ingeniero revisa. Con que esté nuestro nombre ya nos va a poner notas, ¿sí? Y luego reviso la práctica y hojas en blanco son. Uy, ya, pues, en vez de aumentar, disminuyen más bien, ¿no? Entonces, ya están a punto de salir de la universidad, están a un paso de ser ingenieros. Traten siempre de... Para mí que esas son chiquilladas, ¿no? Es chiquilladas así, esas cositas de presentar este tipo de prácticas. Se entienden, Progra 1, Progra 2, hasta Progra 3, digamos. Seguimos un poco inmaduros. Pero luego cuarto, quinto, sexto semestre ya debemos mostrar también nuestra madurez. Y ahora ustedes más todavía que ya están por salir de la universidad, traten siempre de tratar de moverse o tratar de tener un comportamiento más formal, ¿no? No quiere decir que se vuelvan serios, pero hay donde ser formal y donde ser un poco informal, joven. Y ahora todos a tomar su tecito, espero su práctica. Ahorita en este mismo momento voy a subir esa pequeña guía, ¿no? Como se había dicho, voy a subir donde explica todo paso a paso. Y suben su práctica hasta el día miércoles. Digo, hasta el día viernes a las 8. El día viernes vamos a hacer lo mismo, pero ya con otras herramientas. ¿Está bien? Con esto hemos terminado la clase, jóvenes. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. No puedo finalizar. Hasta luego, Inge.